Hoy nuestro presidente desde el bello estado de Puebla, y como reitero, a mí me gusta mucho que nuestro presidente realice las conferencias en los distintos estados. Eso crea una inclusión para México, un México que fue desbaratado con tantas mentiras y engaños. En este video, además de escuchar las palabras de nuestro presidente sobre el caso Medina Mora y seguirles dando una mayor información, amigos, amigas, señoras y señores, al respecto, pues hay que ver lo que dice el prianismo, que definitivamente se les está haciendo a un lado una pieza fundamental dentro de sus actos, acciones y maneras de pensar realmente corruptas. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Amigos y amigas, es importantísimo seguir este caso. Es algo que México está celebrando. Es la cuarta transformación demostrando y dándole mayor valor a la democracia. El Poder Judicial es una petición de México porque este es un paso contundente, pero es un proceso y realmente requerimos que el Poder Judicial actúe a la altura, lleno de mexicanos y mexicanas en el Poder Judicial, jueces, ministros, todos los abogados y abogadas en el país, que realmente funjan con ética, con clase, enalteciendo lo que es la democracia. La democracia es siempre importante reiterarlo, recordar lo que es. Es un régimen, el sistema que permite instituir y regular el modo de funcionar de algo. Antes de llegar a la nota, permítanme, por favor, amigos y amigas, darles esto. Lo que hace de todo régimen político es definir cómo se accede al gobierno, cómo las autoridades a cargo de la administración del Estado pueden emplear sus facultades. En el caso del régimen democrático se basa en pilares como la realización periódica de elecciones que permitan que los ciudadanos emitan su voto de manera secreta y en libertad. Además de todo lo expuesto, es necesario reconocer y respetar otras características. Existe la libertad de expresión, que no es lo mismo a libertinaje, ¿no? A decir lo que se te dé la gana y estar empleando tanta grosería y bueno, que establece que cualquier individuo puede exponer sus opiniones y sus puntos de vista sobre cualquier tema. Esto es algo que YouTube me lo ha prohibido con este boicot de al menos 9 meses en mi canal. La igualdad es uno de sus pilares fundamentales. Este determina que todas las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes u obligaciones. De ahí que se rehace y prohíba por cumplimiento cualquier tipo de discriminación, de exclusión o de limitación en lo que acceso de oportunidades se refiere. Ayuda a afrontar los problemas que se tienen en común en la sociedad y a demandar las necesidades de la comunidad. Existe el pluralismo y tolerancia, así como libertad de antisocialismo, pero la tolerancia tampoco no se puede exacerbar, llevar a los límites, y por eso existe la cuestión del civismo, de las buenas maneras, de la educación, de la consideración y el respeto a los demás. El régimen democrático reconoce y respalda la diversidad existente de la sociedad en el país. Asimismo, se debe destacar que la justicia goza de independencia y que hay una clara separación de los tres poderes, pero todo esto siempre conlleva la ética, el hacer tu trabajo de manera respetuosa, el tratar bien a los demás, el tratar lo que debes de hacer como con la mayor eficiencia y utilizando un buen criterio. A mí me gustaría añadir la renuncia del ministro de la Corte, y que también aparejadamente salió el jefe de la Policía de la Ciudad de México. En un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, finales del sexenio de Salinas de Gortari, que le dio origen a la actual Suprema Corte de Justicia, el ministro Medina Mora presentó su renuncia a cargo. De haber ingresado en marzo del 2015, su periodo terminaría en 2030. Aquí les tengo la carta, otros antecedentes. Primero,
abusos cometidos ante la negativa de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entorpecimiento de asuntos jurídicos en acusaciones relacionadas con el crimen organizado. Entre 2000 y 2015 no hizo públicas sus 19 declaraciones patrimoniales, reservado hasta el 2020 el número de chalecos antibalas adquiridos en 2008 para la AFI. El CISEN estuvo involucrado en el tráfico de migrantes, mayo del 2002. Mantiene en reserva bienes de inmuebles, centenarios, joyas, cuentas bancarias de la banda de Daniel Arismendi, el Mochorejas, así se le conoció. Mantiene bajo reserva el nombre de la empresa que vendió la flota de helicópteros Black Hawk y Little Birds por $200 millones. Genaro García Luna, protegido por la Reserva Ejercida por su presunta implicación en el montaje del caso de Flores Cassés, que eso también es un gran tache para ese chayoteracísimo de Loret de Mola, otro además mentiroso, personas que defienden la mentira y el engaño. Clasificó como carácter estrictamente reservado la muerte violenta de 200,000 personas y la desaparición de otras 300,000 en el periodo de Calderón. Ordena la suspensión de investigaciones contra Peña Nieto, 102 millones de pesos en supuestas transferencias en sus cuentas entre 2016 y 2018. Esa es la mayor de las cosas que se habló y yo lo planteé en el video de ayer, cuando se dio esta noticia. Establece candados a las investigaciones en contra de los amigos de Fox, como el Bester Gordillo y Rosario Robles. Esto es importante aclararlo. También, y en otro orden de ideas, esta es la carta renuncia que presentó Medina Mora, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República en el periodo de Peña Nieto. Ruego a usted que acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado de la República. Muy respetuosamente, ministro Medina Mora. Así es también momento de escuchar lo que dijo nuestro presidente al respecto. Mostrando gallardía, tiene que mostrar integridad e inteligencia como presidente de la República, pero nosotros sabemos en tantas cosas como nos las dijo desde la campaña electoral del 2006, precisamente lo que piensa. Pero en esta ocasión, como presidente de la República, esto nos comentó al respecto de este asunto. Sabido, presentó su renuncia el ministro Medina Mora, y de acuerdo a la Constitución, esa renuncia que me envió la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia. Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No, a mí me informó el consejero jurídico de Presidencia. Yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Aquí hay dos dependencias que hay que traer el nombre y hay que darles su lugar y hay que aplaudirles. Uno es la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente dirigida, comandada por Santiago Nieto, y la otra, la Secretaría de la Función Pública, junto a la Fiscalía General. Entonces son tres.
Irmeréndira Sandoval, nuestra secretaria de la Función Pública, y el doctor Hertz Manero de la Fiscalía General, que realmente agarraron a este toro bravísimo y están aplicándose a fondo, mostrando eficiencia, mostrando que son verdaderos demócratas, mostrando ese cariño por nuestro país. Santiago Nieto, por ejemplo, también en otro tema, rápidamente para que sigamos viendo la labor que está haciendo, hoy acudí a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para una reunión de trabajo con el secretario Jiménez Espirú. Analizamos casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada, Peña Nieto. La conclusión es que no dejaron piedras sin labrar, en todo se metieron, todo lo corrompieron. Esto es importante, así como también, por ejemplo, este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado cuentas falsas de correos electrónicos con el dominio UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.mx, así como personas que ofrecen asesorías externas y solicitan pagos. Se presentó ya la denuncia por los hechos ante la Fiscalía General. Si ha sido víctima, denuncia al contacto _UIF@hacienda.gov.mx. En todo se andan moviendo, están muy avivados. Y también es muy importante, la Unidad de Inteligencia Financiera durante la administración de nuestro actual presidente López Obrador ha desahogado el mayor número de peticiones de información por parte de la Fiscalía General en toda la historia institucional. Con ello se cumple la instrucción de cero tolerancia a la impunidad y el informe de Gafi, ¿no? Qué importante. Dentro de otras cosas hay que mencionar también que procede para seleccionar al nuevo ministro o a la nueva ministra que entre en lugar de Medina Mora. Esto lo dijo nuestro presidente. Ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente, y los senadores aprueban con la votación de 2/3 partes. No es mayoría simple, aprueban de la terna a quien consideren debe ser el nuevo ministro, hombre o mujer. Ese es el procedimiento. Entonces, así se va a elegir con una terna al nuevo ministro, a la nueva ministra. Recordar que Arturo Saldívar, el presidente allá en la Suprema Corte, fue elegido ya por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso Medina Mora, que renunció para atender estas denuncias en la mano de la FGR, nuestro presidente menciona únicamente lo de enriquecimiento ilícito, pero con el video anterior, que por supuesto les dejaré la miniatura al final, más lo que les acabo de traer de información de todas estas cosas que muy malavidamente pasaron por manos de Medina Mora, pues imagínense, las carpetas han de ser varias, lo que tenga la Fiscalía General. Hay que revisar lo que dice precisamente la oposición de Quinta y sobre todo el PAN, que son los que más se han destacado. El PRI ha estado calladito, pero Alejandro Moreno es el que ha estado también siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Alejandro Moreno, el actual presidente del PRI. El Partido Acción Nacional afirmó que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue claramente provocada por el gobierno central morenista, lo que trastoca fuertemente la autonomía e independencia del Poder Judicial. El PAN definitivamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene constructividad, se manejan de manera muy tóxica en todo lo que proceden, en su proceder, no están abonando en ningún sentido hacia esto, inclusive mucho menos con sus empresarios encabezados por Claudio X González.
Según el PAN, la renuncia de Medina Mora es claramente provocada por el gobierno central morenista, trastocando fuertemente la autonomía e independencia del Poder Judicial. Añadió, este es un llamado de alerta a todos los que creemos que México necesita instituciones fuertes con un equilibrio auténtico de poderes y respeto de las leyes y la Constitución. Por eso esta renuncia nos alarma, nos confirma las presiones del Poder Ejecutivo sobre los integrantes del Poder Judicial y para lo que sirve nos siguen demostrando que únicamente retuercen las cosas, no están viendo las cosas con la realidad, con el constructivismo que se necesita. Así Marco Cortés, imagínense, para lograr fortalecimiento económico se debe determinar con los subejercicios que superan los 234 mil millones de pesos, porque estos siguen saliendo a seguir haciendo berrinches por el hecho de que se maneje el dinero de manera honesta. La renuncia del ministro Medina Mora es claramente provocada por el gobierno central morenista en Acción Nacional, nos preocupa profundamente y por ello hacemos un llamado de alerta. México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto de las leyes y la Constitución. Cuando su Fox, cuando su Calderón, cuando Peña Nieto, ahí estaban bien calladitos y aplaudiendo como focas en el Senado cuando eran la mayoría y que no les sirvió en lo absoluto a nuestro país. De la misma manera, quien es sobrina de Calderón, malas noticias para la democracia en nuestro México. López Obrador ganaría un espacio en la Suprema Corte y le permitiría tener los votos suficientes para hacer y deshacer. Preocupante, sí, la dictadura en construcción avanza. Esto es realmente totalmente falso, erróneo, equivocado, mezquino. Esto que están apuntando la oposición de Quinta. También otro de sus lacayos, Javier Lozano Alarcón, váyase despidiendo de toda acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional que contradigan al tirano. Fíjense nada más las palabras, como digo, en un lado se oyen elocuentes, pero es totalmente el trasfondo lleno de engaños, de coraje, de ardidez. Es la captura del Poder Judicial de la Federación, como si ellos y en nuestro México no se hubiera dado cuenta. Estos viven realmente en un estado mental realmente lamentable. El riesgo a la democracia de México tras la renuncia, siguió diciendo, esto lo retuiteó Mariana Gómez del Campo, de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Esto no puede ser. Y únicamente para leerles y seguir entendiendo esta muy mala mentalidad prianista, 7 tipos de personalidades tóxicas. El envidioso, ¿no? La persona envidiosa tratará siempre de buscar aliados. Esto le garantizará envenenar a otros con sus palabras y sus malos pensamientos. Este tipo de persona no es feliz. Siempre desean aquello que los demás tienen o consiguen e intentarán boicotearlo, así como mi canal lo están boicoteando algún envidioso, o envidiosos, o envidiosas. El autoritario, la persona autoritaria suele ser un jefe, alguien que tiene bajo su yugo a otros. Suelen ser personas muy inseguras de sí mismas y por eso incitan el miedo a sus subordinados o las personas allegadas para dar fe del control y el poder que tienen. El manipulador, una persona manipuladora es difícil de detectar. El manipulador es una personalidad tóxica que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo sin ser descubierto. Se muestran amables y complacientes, tienen una gran capacidad para empatizar, lo que les viene muy bien, pero cuando las conoces mejor, hay ciertas cosas que tienes que evitar hacia ellas. Utilizan el yoísmo, siempre hablan de ellas, están únicamente pensando y hablando de lo que a ellos o a ellas les conviene, y además te comienzan a utilizar pidiéndote cosas. Oye, por favor, no, dame esto, oye, por favor, eso. Y cuando les toca preguntarte sobre cómo te va a ti o tu opinión, jamás lo hacen. Esa es la mejor manera de descubrir a un manipulador. El pesimista, como su propio nombre lo indica, los pesimistas siempre lo ven todo de forma negativa y aquí no se puede poner junto con pegado a alguien que es realista, ¿eh? Son personas que a las que todo les afecta y se rinden con mucha facilidad. Esa negatividad es la que en la que viven, atrae más la negatividad, por lo tanto se convierte en un círculo vicioso. El sociopsicópata es una de las personalidades tóxicas más peligrosas. Nos encontramos ante las personas impulsivas que no establecen límites afectivos y no sienten remordimientos cuando hacen daño a los demás. El descalificador disfruta menospreciando, manipulando y desestabilizando emocionalmente a los demás. Fíjense todo lo que son los prianistas y cómo salen a actuar, y por eso les leí además
los tweets de estos. El neurótico, la persona neurótica suele ser insegura, por ese motivo intentará conseguir una buena posición social, aunque se impondrá objetivos que no podrá cumplir debido a sus sentimientos de desvalorización que lo bloquean. Así, amigos y amigas, llegamos al fin del video. Siempre, como saben, yo poniéndole mi toque de concientización para saber reconocer esto. Si en algún modo puede ayudar a alguien a reconocer esto, es muy fácil. Hay que llenarse de valor, ponerse un espejo y decir, yo tengo estos defectos, y todos tenemos la capacidad como seres humanos de erradicarnos y de llenarnos de cosas que valen mucho la pena. Por eso vale mucho la pena leer, por eso vale mucho la pena informarse, así como lo hacen en mi canal. Muy agradecido a todos quienes han sido constantes. La única forma de contrarrestar este boicot es que estén entrando continuamente a mi canal, no se esperan a la notificación. Muy agradecido, realmente créanmelo, y yo voy a seguir adelante porque yo soy perseverante, yo soy terco y necio, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación y esperando que también les sirva estos consejos, análisis que siempre les doy. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Hasta la próxima.